Hola, hola a todos, hola, 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 hola. ¿Qué tal? Vamos a ver cómo coloco esto. Bien, hola. Buenas noches a todos, buenas noches. ¿Cuánta gente hay? Terma, te amo. ¡Mua! Altagracia a toda mi gente. Muchas gracias por apoyarnos y por entrar a este en vivo que va a ser esta noche tremendo, va a ser muy bueno. Ok, ya estamos listos. Muchas gracias por entrar. Vamos a tener una entrevista con Olga Robles Luna. Cristinita está ahí, te quiero mucho. Estamos muy felices porque vamos a hablar de un tema muy importante para la vida del cristiano, que es el tema de la meditación, fundamentalmente la meditación con propósito, porque en estas plataformas se habla mucho del tema de la meditación, las escuelas de la felicidad que están muy en moda aquí en Europa. Hola, hola. Y realmente es un tema en el cual la gente está muy perdida. Es una industria que mueve muchísimos millones de euros al año, porque no solamente los expositores, que no lo vamos a mencionar aquí, pero los expositores, los escritores, la gente que mueve la industria de verdad, son personas que dan un mensaje errado de lo que es realmente la meditación con propósito. Incluso cuando uno hace cursos de coach, realmente te ponen a hacer meditaciones. Y yo me quedo pensando, ¿a quién van estas palabras? Aquí entró Olga, Olga, mi amada. Ya que entró Olga, la voy a invitar. Realmente es un tema muy bueno, muy apasionante porque vamos a aprender muchísimo con Olga. Creo que no hay otra persona que nos dé tanta luz del tema como Olga. Vamos a ver si entra ahora. Ahora sí. Ay, qué bueno, Dios mío. Un sueño hecho realidad. Esto es en vivo y esto es en directo desde Madrid. Creo que sí. Ahora se va a poder en el nombre de Cristo. Ya va en sí. Ajá. Estábamos hablando de que queremos tratar este tema para la gloria del Señor porque ustedes saben que es un tema importantísimo para el crecimiento espiritual del cristiano. Entonces, aunque hemos tenido muchísimas luchas, porque no sé, parece que el Satanás no quiere que nosotros demos este directo, pero en el nombre de Cristo lo vamos a hacer. Realmente vamos a hablar un poquito de lo que es la meditación. Vamos a citar algunas porciones de la Biblia en los Salmos que habla mucho de lo que es meditar en el Señor. Ahora, luego de que ha pasado todo esto, la gente está hablando mucho del tema de la meditación, incluso los en vivos que hacen los famosos, en la televisión también se habla del tema de la meditación y es un tema especialmente importante para toda persona que quiera crecer. Pero vamos a hablar en este caso de la meditación con propósito. ¿Cómo podemos trabajar esta parte y cómo podemos hacerlo de una forma? Entonces vamos a ver, ahora yo creo que sí, que se puede porque está todo revisado, un programa en vivo, ustedes saben cómo son estas cosas y la lucha espiritual que hay detrás de esto, porque muchas veces las verdades que nosotros vamos a hablar aquí, al enemigo no le satisface el hecho de que nosotros podamos tocar estos temas espirituales. Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver. Sí, ahora sí, ahora sí. Y realmente todo lo que va a añadir valor a nuestras vidas, lo que nos va a aprovechar, a Satanás no le conviene y él intenta boicotear, en este caso, el tema de la tecnología para que no se haga. Pero en el nombre de Cristo sí lo vamos a hacer porque es un tema importante y es un tema que sí queremos consumir. Ok, ahora vamos a intentar. Ok, puede entrar y
Vamos a ver si ella puede entrar. Ojalá, Señor Padre, permítelo, que queremos escucharla, queremos hablar con ella. Ay, 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 no me diga que va a entrar. Sí, va a entrar. Gracias, Señor Padre. Olga, hay una lucha con esto, ¿tú sabías? Evelyn, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Evelyn, estás? Sí, ¿me oyes? ¿Me oyes? A ver si me oyes. hola. Hola, ¿me oyes? ¿Me estás? Sí, sí, te oigo. Buenas Bueno, tardes. ay, Olga, ¿qué lucha hemos tenido para este live? Una batalla. Eso es por todo lo bueno que el Señor tiene para nosotros esta tarde. Gloria a Dios por eso, Olga. Mira, Ah, feliz de verte, feliz de poder hablar contigo. igualmente, igualmente. Mira, Feliz de esta oportunidad que el Señor nos presenta. amén, amén, qué bueno, Olga. Mira, de verdad, ahí está Terma, ahí estaba Cristinita, Altagracia. O sea, que tú tienes un grupo ahí de admiradoras que queremos escucharte. Un grupo muy selecto, mujeres del Señor. Sí, bueno, vamos a hablar en esta noche del tema de la meditación con propósito. Yo estuve dando una pequeña introducción diciendo lo importante que es para nuestro crecimiento, para nuestra vida, en todas las direcciones de nuestra vida. Y que es un tema que está muy en boga, porque es un tema que a raíz de esta crisis parece que a la gente le ha dado por meditar y reflexionar. Entonces yo quiero que primero tú nos dirijas en oración y que este tiempo Amén. yo sé que va a ser de mucha bendición para mucha gente y que el Señor va a trabajar con mucha gente. De todas formas, vamos a publicar este video por YouTube y te lo voy a enviar y lo voy a colgar en Facebook, que es donde tengo más personas que son cristianas que están siguiéndome. Entonces quiero que tú hagas la oración para Amén, amén. comenzar este tiempo y de verdad que me siento bendecida y me siento muy feliz de poder entablar esta conversación entre amigas. Sí, te oigo Ok, ahí. Oremos. oremos. Padre bueno, Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre y estamos más que agradecidas por esta gran oportunidad que tú nos das de poder conversar con una gran cantidad de mujeres acerca de la verdadera meditación con propósito, de la verdadera meditación en Dios, de la verdadera meditación en tu palabra. Señor, guíanos, toca nuestros corazones, danos sabiduría para escuchar y sabiduría para exponer. Amén. Bendice a Evelyn, Señor. Gracias por esta buena idea que yo sé que viene de ti, Señor. Así que permítenos tener un buen tiempo y muévete en medio nuestro. Que tu nombre sea enaltecido en todo lo que digamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 La espera ha valido la pena. Ha valido la pena y Amén. Señor. vamos a comenzar porque quiero escucharte, tengo hambre de escucharte y de que tú nos compartas toda tu sabiduría, todo el conocimiento que tú tienes en cuanto al tema de la meditación. Entonces yo quiero empezar para que tú me digas qué es meditar con propósito y qué es meditar con Dios, en Dios, mejor dicho. Bien, tenemos que partir que para meditar con Dios y en Dios tenemos que meditar sobre la base de la palabra de Dios. Dios creó al hombre y le puso eternidad en su corazón. Por lo tanto, el hombre necesita estar conectado directamente con Dios. Para el hombre conectarse con Dios, necesita pasar de ser simple criatura de Dios a ser hijo de Dios. Desde ese momento, el hombre tiene una conexión viva con Dios y su palabra. Y de ahí en adelante podrá entonces utilizar la palabra de Dios como su herramienta principal para poder dialogar, conversar, tratar con Dios y conocer cuáles son los planes y los propósitos que Dios tiene para los suyos. Ahí tenemos una definición concreta. Uh -huh. Y mira, ¿Qué pasa hoy? dime. ¿Qué pasa hoy? Mucha gente dice que medita en Dios, pero Dios
no está invitado, la palabra de Dios no está invitada, entonces ¿con cuál Dios? Al menos con el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, no es, porque ese Dios se conecta, número uno, tiene el mensaje suyo a través de la palabra de Dios. Entonces, la meditación de hoy no se habla de la palabra de Dios. No. Hay muchas cosas en las que se medita. Entonces, vamos a dejar, Evelyn, claramente sentado en esta tarde, que la meditación en Dios parte de la persona de Dios y de su palabra. Amén. Y que hay que tener algún vínculo con Dios a través de Jesucristo, que fue el que vino a pagar nuestras deudas de pecado que teníamos por estar enemistados con Dios. Cristo en la cruz hizo la amistad del hombre con Dios. Entonces, de ahí en adelante podemos hablar de meditación verdadera en Dios y su palabra. Y Olga, tú sabes que ahora estaba comentando en la introducción que vemos los famosos, vemos la gente sabia, los escritores, y vemos mucha gente que habla del tema de la meditación. Es una industria multimillonaria porque arrastra a muchas personas. Tú sabes que la gente con esta pandemia ahora quiere volcarse a lo espiritual. Pero yo te quería preguntar, en este caso, cuando la gente hace esas meditaciones, todas esas palabras vagas, que yo no le veo sentido, cuando la gente habla todas esas palabras, en ese momento, ¿a quién se las está dirigiendo o qué efectividad puede tener un diálogo consigo mismo? Porque no es con Dios. ¿Qué tú opinas de este tema de la meditación, de la repetición, esos ejercicios que se hacen? Bueno, la repetición talmente son repeticiones vanas, canzonas, a veces un poquito caen casi en lo ridículo, sí. Porque realmente tú te preguntas, una persona que comienza a repetir una misma palabra, sí. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué pasa con esa mente? Nuestra mente, Dios la hizo de manera tal que nuestra mente nunca está vacía. Exacto. Y si tú no la llenas de Dios y su palabra, hay mucha cosa con que llenarla. Ajá. Y mucha cosa no favorable. Entonces, cuando tu mente se expone a una meditación de esa naturaleza, tú caes en un gran riesgo, porque los espíritus de iniquidad están ahí buscando oportunidades. Y de seguro que ellos van a participar, tú no tienes que invitarlos, pero podría ser que sin darte cuenta lo invites. Entonces, tú estás diciendo que estás haciendo una meditación en Dios, pero realmente no. Entonces, esos espíritus de iniquidad pueden ocupar tu mente. Ajá. Y pueden entonces, eso que tú crees que estás haciendo una simple repetición, realmente podrías estar meditando alimentada por uno de ellos o más de uno. Wow, Olga. Mira, eso no lo sabe la gente común, porque la gente habla del universo. Del universo. Sí. No sé si tú te has escuchado esa corriente que está detrás de lo que los coaches modernos hablan, la ley de atracción. Seguro, seguro. Precisamente ayer alguien me saludaba y me mandaba una bendición y me decía que el universo te bendiga. Sí. Entonces yo le decía que el universo no, que el único que puede bendecir es Dios. Amén. Entonces, el hombre se empeña en quitarle la gloria a Dios y dársela a cualquier cosa, a cualquier cosa. En este tiempo que este mundo está tan cambiante, tan caótico, con tantas presiones, donde la gente está lleno de ansiedad y de interrogantes sin respuestas, sí. Muchos se han aprovechado de esto para entonces guiar a la gente y ayudarles en ese tipo de meditación que es ninguna, pero peligrosa, riesgosa, y que realmente no te deja ningún tipo de beneficio espiritual. No. Ese tipo de meditación, todos somos buenos cuando vamos a ese tipo de meditación. Sí. Sin embargo, la meditación en Dios
te deja bien claro que el hombre es malo, el hombre es enemigo de Dios Sí. y que el hombre necesita traer sus pecados a Dios para ser limpiado, para ser perdonado, entonces poder hacer una obra Ay, en el hombre, una obra de sanidad espiritual, de sanidad emocional. wow. Pero tiene que venir, tiene que sentirse y verse como un hombre pecador, enemigo de Dios y muerto en sus delitos y pecados. Cuando el hombre se ve así, entonces está en condición, está en capacidad de poder establecer entonces a través de Cristo una relación con Dios. Olga, la gloria sea de Dios para que tú veas cuando las cosas se hacen para Él. Esta mañana en la meditación que yo hice era del Salmo 7. Y yo te voy a leer para que tú veas que en Dios no hay casualidad y cuando Dios habla es la verdad. Mira, oye lo que dice el Salmo que va a ir vanado con eso que tú estás diciendo. El Salmo 7 dice en el versículo 12, si no se arrepintiera, él afilará su espada, hablando del impío. Armado Ajá. tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Oye, y dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Oh, Por eso es que yo yes. veo gente malísima que se vuelca a la meditación esa trascendental o de la ley de la atracción como un De la que, escape. ¿Tú me entiendes? ¿Qué tú opinas de eso? uh-huh. Bueno, yo quiero volver a leer eso que tú leíste, yo lo quiero volver a leer en esta versión, la nueva traducción viviente, que yo le tengo titulado aquí, Retrato de los malvados. Uy. Y dice aquí, los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras, cavan una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven contra sí mismos. La violencia que maquinan le cae sobre su propia cabeza. Wow. Entonces, nosotros vemos que una persona en esta condición, sencillamente impía, Wow. comienza a meditar en la meditación, que no es la meditación en Dios, y en ningún momento él va a mirar hacia adentro, ni va a mirar hacia sí mismo, y va a ver la condición de su corazón. El hombre es depravado en su naturaleza. Por eso el hombre necesita a Dios y necesita meditar en su palabra para poder ver su condición, porque desde que tú abres la palabra, por ejemplo, cualquiera que abra este texto y lo lea, lo primero posiblemente que dice, bueno, ese no soy yo, porque yo no he matado, yo no he robado, yo no le hago mal a nadie. Entonces, realmente, no, ese es el hombre natural, el hombre sin Dios. Por eso nosotros necesitamos venir a Cristo, venir a Dios, venir a su palabra, para que la palabra sea la que me dé luz de quién yo soy, quién es mi corazón, de todo lo que es capaz y mi necesidad de un Salvador y de la palabra de Dios. Pero esos que trabajan la meditación hoy, ninguno de ellos se van a ir por esa dirección porque ellos mismos están en esa condición. Entonces, sencillamente son ciegos guiando otros ciegos. Amén. Y la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Sí, tú sabes que yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas, Olga, esas meditaciones tan maravillosas que tú hacías. No sé si tú te recuerdas, pero yo sí las recuerdo.
Pero Y, ¿cómo no me voy a acordar? y no sé Seguro que si tú te sí, acuerdas seguro de que sí. esta lista que tú nos dabas. ¿Te acuerdas? Para Seguro, meditar con seguro. propósito. Yo la guardo y no obstante a eso, con esto es que yo medito siempre. Pero esas son reliquias Pero prehistóricas. no solo reliquias Reliquias prehistóricas, prehistóricas. yo te tengo algo para sorprenderte, porque como te quería dar una sorpresita, mira, ¿tú te acuerdas de esto? Transformados en su imagen. ¡Wow! ¿Te acuerdas? Seguro, seguro, yo lo Y tengo de ahí y lo esto, y utilizo. de esto, Ay, 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 la mente de Cristo, maravilloso material. y de esto, los conceptos financieros, ¿te acuerdas? Ay, que está al revés, está al revés. No, Los conceptos financieros clave. ajá. Conceptos financieros Pero mira clave. dónde Sí, que sí, sí. lo que me gusta meditar a mí, mira. Pero la mujer tartillada de verdad. Pero mira, Ah, tú sabes, qué tú bien, qué bien. sabes qué fecha tiene esto. Esto es viejo, Olga. Yo no, Eso estamos hablando del 98 por y ahí. yo no dejo esos libros en ninguna parte. Lo primero que yo traje para España fue esos libros, porque meditar no es lo que la gente cree. Háblanos un poco de ese tema, de esos No, no. esquemas maravillosos que tú tenías para meditar. Oye, ¿qué pasa? Para meditar en la palabra de Dios hay que pagar un precio. La mayoría de la gente no está dispuesta a pagar ese precio. Y mucho menos en este tiempo, porque en este tiempo todo es rápido, todo es microondas, todo es instantáneo. Entonces, la verdadera meditación no es verdad. Yo me molesto mucho cuando oigo gente promoviendo meditación en 10 y 15 Sí, minutos. Mira, manita, si tú no tienes tiempo, tú coges 15 minutos y tú haces tu meditación ya. No es verdad. no, No es verdad. Nadie crea no, eso. Ahora, si tú me dices una lectura microondas, sí, sí, y en menos, ah, y en ah, menos, un paso rápido y en menos, pero entrar, porque la meditación verdadera es entrar en un diálogo con Dios a través del texto sí, bíblico. Por ejemplo, eh, yo preparé, tú me dabas ahí el Salmo 1 y el Salmo 8, por ejemplo. Entonces, cuando tú tomas ese texto, vamos a coger el Salmo 8, no, ujú, Josué 1:8. ujú, Entonces, Josué 1:8, cuando tú trabajas con un texto para meditar en él, tú tienes que comenzar a dialogar con el texto. ajá, ¿Qué me dice el texto? ¿Quién lo está diciendo? ¿En qué circunstancia lo está diciendo? ¿Cuál es el propósito de lo que me está diciendo? amén, Pero generalmente, la gente, por ejemplo, ese texto que nosotros leímos sí, ahí en Salmo 7, ujú, si una persona ujú, está haciendo su devocional, y ese fue su texto de hoy, sí, lo leyó, terminó. Señor, gracias por tu palabra, bendita tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Y se fue al fuego de la vida de ese día. ¿Esa persona meditó en la palabra de no, Dios? No, no. Esa persona apenas leyó. Entonces, cuando nosotros le hacemos preguntas al texto, generalmente el propio texto me contesta. exacto. Entonces, hay otras preguntas que yo voy a hacer, que me voy a hacer a mí misma como reacción al texto que yo leí. Vámonos, por ejemplo, a Josué 1:8. Ajá, Estudia constantemente este libro ujú, de instrucciones. Medita en él de día y de amén, noche para asegurarte de obedecer ujú, todo lo que allí está sí, escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ujú. Entonces, a un texto así, en la sección que dice dialogando con Dios, Pero Olga, meditando en Olga, esta palabra.
Pero ese solo versículo tiene el que le antecede y el que está después, que son tremendos también. Tre- Tremendo. Pero yo me concentré solamente en eso y tú vas a ver cuántas maravillas salen solamente de ese texto, de ese pedacito de texto. Entonces, ¿cuál es el mandato que me da este texto? Me dice Exacto. que estudie todo el tiempo tu Que palabra. medite en ¿Cuándo mucha. estudiar? Ajá, y meditar es estudiar. Ujú. ¿Cuándo estudiar este libro de instrucciones? Porque eso es la palabra de Dios. Exacto. Además de ser el libro de instrucciones, es el libro que me permite conocer el corazón de Dios. Ujú. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro destino eterno? ¿Qué debemos hacer mientras estamos de este lado del sol? Todo eso me lo va a decir la palabra. Entonces, ¿cómo yo voy a tomar eso? Meditando en la palabra. Exacto. Entonces dice, ¿cuándo estudiar este libro de instrucciones? Constantemente. Exacto. ¿Qué? Que estudie qué? La palabra de Dios, que es el libro de instrucciones y del corazón de Dios. La palabra de Dios es el corazón de Dios abierto a él para que nosotros lo conozcamos y podamos caminar por él. ¿Cuál es el otro mandato o exhortación que aparece en ese texto? Que medite en él todo el tiempo. ¿Cuándo será mi tiempo de meditación? Ese texto dice que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué voy a estudiar tanto ese libro? Para asegurarme de obedecer todo lo que está en él y poder entonces agradar a mi Señor, caminar en santidad, obedecerle, hacer su voluntad. ¿Qué sucederá si yo leo, estudio, medito, obedezco y aplico la palabra de Dios día a día? Solo entonces prosperarás en todo lo que hagas. Te irá bien en todo lo que hagas. Entonces, porque el mismo texto lo dice ahora, cuando habla ahí de prosperidad, debemos tener cuidado porque inmediatamente nos vamos a la prosperidad material. Exacto. La prosperidad material no está prohibida, pero inicialmente no está hablando de prosperidad material. No. Está hablando que en la vida que tú caminas de la mano con Dios día a día, tú vas a poder prosperar espiritualmente. Exacto. Porque estás caminando de la mano con Dios. Y de paso, si el Señor así lo quiere, podría venir la prosperidad espiritual, pero no es, perdón, la prosperidad material, pero no es la primera. Entonces, dice además de que vas a prosperar, dice, y todo te saldrá bien. Porque en la medida que nosotros estamos meditando en la palabra de Dios, nosotros vamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿por qué nosotros estamos caminando de nuestra cuenta? Porque estamos zancochando la meditación. Cogemos 5 minutos, cogemos 10 minutos, tenemos el celular encendido, tenemos el teléfono a un lado ahí y me están entrando llamadas, están entrando WhatsApp. Sí. Yo pude concentrarme en la meditación de ninguna manera. Entonces, la meditación activa en la palabra de Dios necesita que yo dialogue con Dios a través del texto. ¿Qué Él me está diciendo y qué espera Él que yo haga? Porque Dios espera nuestra reacción de la palabra de Dios cada vez que Él nos habla. Y cada vez que nosotros meditamos de una manera correcta, Dios me está hablando. Exacto. Desde que yo hablo la palabra de Dios, Él me está hablando. Pero como no tenemos tiempo para escucharlo, para reaccionar a lo que Él me dice, entonces está pasando que gran parte del pueblo de Dios no está meditando en la palabra de Dios. Olga, y tú sabes algo que yo me apropiaría de ese pasaje que acabamos de leer de Josué 1:8, esa parte de la experiencia del cristiano, cómo ese pasaje me está hablando a mis preocupaciones de ese día, cómo ese pasaje, por ejemplo, me está mostrando en esa
pequeña porción, que es un solo versículo, me está mostrando a mí esa parte de cómo Dios me marca ese día en cuanto a mi experiencia, de que mis preocupaciones, de mis anhelos, de mis esperanzas, o sea, cómo Dios ahí me está dando esa seguridad. Ahí podemos conectar que parte de la meditación es que nosotros tengamos un tiempo de oración, pero hay una cosa un poco chocante en nuestras oraciones. Ocurre, vamos a poner que nosotros estamos meditando en ese texto, en Josué 1:8. Entonces, después que yo lo leo, ¿verdad? Rápidamente, y yo comienzo mi tiempo de oración, yo le voy a hablar a Dios de muchas cosas que ninguna tienen que ver con el texto. Ay, sí. Entonces, se supone que cuando yo estoy meditando en la palabra de Dios, yo voy a sacar mis oraciones del propio texto. Por ejemplo, ahí dice, yo escribí peticiones relacionadas con el texto leído, acciones de gracias. Nosotros debemos tener acciones de gracias cuando leemos la palabra, Sí, pero relacionadas con el texto que yo estoy leyendo. exacto. Señor, te doy muchas gracias por tu bendita palabra. Padre mío, gracias por darme instrucciones y guianza a través de tu palabra. Señor, tú me guías por senda de gratitud y rectitud. Padre, gracias, porque si no, ¿qué sería? Amén. Señor, gracias porque tu palabra me ayuda a prosperar y a crecer espiritualmente. Ya yo llevo 4 oraciones ahí. Sí. Señor Dios mío, gracias porque tú anhelas que a mí me vaya bien en todo. Ese es el deseo de Dios. Amén. Dios quiere que a todos nos vaya bien, pero no bien con el mundo, bien siguiendo las instrucciones de Dios. Amén. Si me dejo guiar por ti, Padre, yo sé que me irá bien en todo lo que emprenda. Gracias, Señor, por esa palabra tuya. Estas son acciones de gracia. Pero ahora vienen, todavía estamos en el versículo 1:8, Sí, Josué. sí. Ahora vamos a tener peticiones. Allí son, ¿verdad? Eran acciones de gracia relativas a lo que leí. Ahora, Señor, petición, ilumíname con tus instrucciones en este día para poder vivir de acuerdo a tus estándares. Estamos todavía en Josué 1:8. Wow. Entonces, Padre, ayúdame a amarte más y más según tú te vas revelando a mi corazón en tu palabra. Esa es otra petición. Amén. Fíjate, si nosotros revisamos nuestra lista de oración, nosotros vamos a encontrar que nosotros leemos una cosa y oramos por otra. Como yo le llamo siempre la lista del supermercado. Nosotros vamos con una lista al Señor. Sí. Y nosotros solamente vamos a pedir, nosotros no agradecemos. Entonces, en cuanto a nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento, esas peticiones están ausentes de nuestras listas de oración. Sí. Padre, otra petición, la número 3. Padre, anhelo parecerme más y más a Cristo. Wow. Siguiente petición. Señor, ayúdame a seguir tus instrucciones para vivir mejor y llevar gloria a tu nombre. Wow. No nos hemos ido de Josué. Uy. Entonces, nosotros necesitamos, ¿cómo yo hago para que este libro no se aparte de mí? Porque dice en la Reina Valera, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Wow. Nunca. ¿Cómo podemos que nunca ese libro se aparte de nuestra boca? Pues nosotros tenemos que seguir una serie de normas. Sí. Nosotros tenemos que estudiarlo, que memorizarlo, que leerlo, leerlo, compartirlo, vivirlo en la práctica, hablar a otros de este libro y su contenido. ¿Cuándo es que yo voy a tener este libro en mi boca? ¿Cuándo es que yo voy a meditar? Wow. Dice el mismo texto, que de día y de noche meditarás en él y no se apartará de tu boca. Gloria a Dios. Entonces, haciendo todo este procedimiento, nosotros vamos a estar constantemente
en comunión con Dios y su palabra. Entonces, una parte que debe llevar esa meditación, conclusiones de hoy. Seguimos Josué Sí, 8, Josué 1:8. sigue. Entonces, eh, toda esta actividad me lleva tiempo, Sí. me lleva tiempo. Y estamos hablando de lápiz y papel. Wow. Cuando escucha la gente lápiz y papel, poca gente medita en la palabra con lápiz y papel, porque realmente no tienen nada que escribir ni nada que decir. Entonces, he escuchado la voz de Dios hoy. Realmente yo lo escuché. Yo lo tomé como palabra de Dios. Wow. Yo escuché su voz. Señor, quiero reaccionar, actuar, obedecer tu palabra, porque yo quiero agradarte. Y el mayor gozo que le da un hijo de Dios a su Padre Dios es que andemos en su camino, pero para andar en su camino, ¿cómo lo voy a hacer? Exacto. Tengo que estar caminando por la palabra para poder hacerlo. Todos los días tendré como prioridad, o sea, decisión. Cuando nosotros meditamos la palabra, nosotros debemos tomar decisiones. Ya leímos 1:8, vimos el mandato, vimos las promesas, vimos la exhortación. Yo tengo que tomar alguna decisión con lo que leí. Yo no me puedo quedar en el nombre de Jesús. Amén, me fui. Pasar a la acción. Y arranco el día. Pasar a la acción. Entonces, Señor, todos los días tendré como prioridad mi encuentro contigo y su palabra. Amén. Tú me mandas a que de día y de noche medite en tu palabra. Señor, ayúdame. Tengo luchas con esto. Nosotros podemos ser transparentes delante de Dios y decirle lo que pasa. Señor, yo tengo lucha con esto, pero yo pongo esa lucha delante de ti. Y yo te pido que tú me ayudes, que tú me fortalezcas. Otra decisión. Seguimos Josué 1:8. Claro. Señor, buscaré mi espacio para deleitarme en ti cada día. Señor, ayúdame. Encuentro obstáculos todos los días. Y quizás tú que estás escuchando ahí, tú digas, ay, pero eso es de mí que están hablando ahí. Yo digo, cada vez que comienza un mes, dirá la persona que está escuchando ahí, cada vez que comienza un mes, yo digo, este mes yo voy a comenzar a meditar en la palabra. Ya compré mi cuaderno, ya tengo mi bolígrafo bonito, tengo una libreta bonitísima. Ah, bueno, mira la tuya ahí. Entonces decimos, Señor, tú lo sabes, pero yo no he podido, Señor, por una cosa o por otra. Bueno, todos tenemos. No crea usted que nadie que se decide a estudiar la palabra de Dios lo hace sin lucha, lo hace sin dificultad. La lucha está, porque nosotros tenemos muchos elementos que se oponen a esa meditación viva y verdadera. Se opone nuestra carne, nuestra naturaleza, se opone el medio ambiente, lo que me rodea, pero también el enemigo de nuestras almas también se opone y va a poner piedrecita en el camino. Sin embargo, si nosotros decidimos y clamamos al Señor y hacemos nuestra parte, Él nos ayudará. Oiga, otra decisión. Revisaré las cosas que me pueden obstaculizar mi tiempo con Dios y su palabra. Eso va a depender de cada uno. Claro. ¿Dónde te tienes que ir? Una persona me dijo una vez que hacía su tiempo devocional metida en el closet, que era el único lugar donde en su casa podía, que su casa era medio manicomio y que el único lugar que podía. Y me dice, mira, y yo lo hago tranquila. Wow. A veces andan locos buscándome, pero estoy metida ahí en mi conversación con Dios. Entonces tenemos que buscar qué es lo que me obstaculiza. Cada uno conoce su realidad. Entonces vamos a disponer nuestro corazón de que vamos a pagar el precio, porque hay un precio que pagar. Eso no es, ay, yo voy a meditar y yo voy a coger tal tiempo y eso te va a salir. No, tú sabes que tú vas con una batalla, pero el Señor promete la victoria si nosotros perseveramos. Gloria a Dios, Olga. Tú sabes que pues ya tú has remodelado ese modelo que tú tenías, que yo tengo aquí, yo estoy atrás entonces. No, porque esto yo lo hice así, no, ese modelo sigue. Ese modelo sigue. Lo que pasa es que yo tengo como 10 o 12 modelos. Wow, o quizá más.
Sí, no, no, pero no, muchos, compártelo con muchos los modelos. pobres, que yo lo pongo en mi muro, yo lo pongo, todo eso para Me meditar. lo vamos a comenzar a compartir. Sí, no, no, muchos modelos. Hay muchos modelos. O sea que ese que tú tienes es uno buenísimo, Buenísimo. Este buenísimo. tiene 10 Fíjate preguntas. que este, Este tiene 10 preguntas. No sé si tú te ok, acuerdas de él. Te lo leo para ver si tú ya lo has. ok, ok, La primera pregunta, tú hablas ok. de qué es lo que Dios ha revelado Me di, acerca de su naturaleza, de su carácter y de su nombre. La segunda es qué ajá, es lo que Dios ha revelado acerca de sus propósitos. La tercera, qué es lo que Dios ha revelado acerca de sus caminos. La tercera, qué es lo que Dios ha ajá, hecho en su vida y en este caso, qué le ha hecho experimentar su presencia por medio de este pasaje. La cuarta es qué porción ajá, bíblica ha usado para hablar acerca de sí mismo, sus propósitos y sus caminos. La seis, qué persona, preocupación Dios le ha puesto en la mente en el momento en que está haciendo la meditación para orar. ajá, Siete es qué ha hecho Dios por medio de las circunstancias en que ha permitido y algún aspecto de su voluntad. La ocho, qué palabra de dirección o verdad percibe usted que Dios ha hablado por medio de algún otro creyente. La nueve, qué ajuste le está guiando Dios a hacer en su vida. Y la número 10, qué acciones de obediencia ha tomado usted en esta semana y qué actos de obediencia usted necesita hacer en esta ocasión. ¿Qué te parece? ok. La diferencia entre esa guía que tú tienes ahí y esta que yo fui presentando, esta es muy específica de este texto. Exacto. Y de cualquier texto en ese sentido. Ya esta es más general para cualquier porción. Ujú. Pero en la medida que ha ido pasando el tiempo, hemos visto que es mejor afinar eh, pegadito del texto Ajá. ahí, preguntas minuciosas ahí que la gente puede trabajarla. Yo no quise traer complicación, sino algo bien elemental para que la gente vea que todos somos capaces de preparar una pequeña guía para meditar sobre la base del mismo texto. Wow. Que el texto, porque la Biblia habla sola, Sí, la Biblia se explica sí. sola y la meditación se contesta con el propio texto. Porque la meditación, esta que hicimos aquí con Josué 1.8, simplemente hay una parte que es directamente del texto, pero hay otra que es directamente con el que ha leído y cómo va a reaccionar al texto. Cosas que tiene que hacer, cosas, fíjate que ahí vimos las acciones de Sí, gracia, las sí. peticiones, las Sí, sí, decisiones, sí. los obstáculos, o sea, Excelente. pero hay muchas, la vamos a ir compartiendo poco a poco. Olga, tú sabes que también hay otro aspecto de la meditación que yo quiero que tú nos des un poco de luz, porque vemos que con lo que tú has explicado, meditar es todo lo contrario a lo que la gente se imagina. Entonces, incluso esas personas que guían esas meditaciones te manipulan y pueden Totalmente. tener acceso a tu mente, a tu interior. Sí, señor. Tú sabes que somos, Tremendo tú peligro. sabes, entonces es un peligro. Entonces Uh -huh. hay algo que yo también te quería preguntar es respecto a el hábito. Tú sabes que ahora se habla mucho de hábitos para el éxito. Ese es un hábito que hay que construir, el de la meditación. Ah, ¿Cómo tú lo uh -huh. aconsejas que se haga? Bueno, a mí me gusta recomendar los primeros 3 meses. Dicen los que saben, dicen ellos, ¿verdad? Que con 21 días basta, que con un 21 días se forma el Uh hábito. -huh. Yo quiero decir un poco de ellos. Y lo que yo he visto es que sí, una persona que día tras día repite una acción que quiere cultivar como hábito, yo prefiero los 3 meses. Y dice, ay, pero Olga, de 21 días que dicen los expertos, tú hablas de 90. Uh -huh. 3 meses. Óyeme, si tú perseveras 3 meses, día a día, no importa la hora, lo ideal es hacerlo a una hora Uh fija. -huh. Pero yo no le pongo esa carga a la gente. Yo le digo, lo que importa es
que lo hagas. Ujú. Entonces, vamos a suponer que tú tienes el hábito por la mañana, Sí, que es perfecto. Eso fuera lo perfecto, que todos lo hiciéramos antes de enfrentar la batalla del día, exacto. para que con la dirección que Dios nos dio a través de la palabra, Ujú, enfrentemos el ujú, día. Sin embargo, por muchísimas razones, muchísima gente no lo puede hacer así. Y yo le pregunto, ¿cuál es la hora que más te conviene? exacto. ¿Cuál es la hora que tú puedes sacar ese tiempo, que no son 10 minutos y 15 No. minutos? No, no, no. Tú puedes tomar perfectamente una hora en la presencia del Señor, orando, meditando, analizando, intercediendo, haciendo de todo un poco, Ujú. sin fallar. Ay, Si tú lo haces 3 meses sin caerte, tú lograste el hábito. wow, wow. Tú lograste el hábito. Entonces, pero tú sabes que vas a tener que luchar, porque dijimos ahorita que tenemos 3 enemigos inmediatos, ahí Ajá. tenemos más, pero tenemos 3 enemigos inmediatos. Nuestra carne es la primera que se opone. Ujú. Ay, pero a lo mataste, pero tú acabaste de llegar cansada y tú te vas a poner a eso de una vez. No, 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 pero tú puedes hacerlo, tú no pecas con eso. Sí, o sea, esos son diálogos Sí, claro. interiores que nosotros tenemos. Entonces, el hábito hay que disponerse a trabajarlo. El hábito no llega solo. Ujú. El hábito no llega de las No, nubes. no. El hábito, tú tienes que disponerte. A veces tú le dices a la gente, por ejemplo, tú le mandas algo para que lean Sí. o oigan, pudiera hacer una prédica. Y tú le preguntas, ¿ya leíste? ¿Ya lo viste? ¿Ya? No he tenido tiempo. Ujú. Muchacho, es que tú no sabes cómo es mi vida. Las Y tú vuelves a distracciones la del semana ya celular. con apuro. Ajá. Sí, sí, sí. Las distracciones, A la todo semana eso. tú, con un poco de apuro, tú vuelves y le preguntas, ¿ya lo leíste lo que te mandé? Ay, Dios, qué vergüenza yo tengo. Yo no he podido, muchacha, es que mira, entonces realmente yo veo que la gente cada vez está en más maestría, Sí. en más Ajá. posgrados, en más, haciendo de todo el tiempo y pagando muchísimo Sí, cuarto. Pero tú le dices algo que es gratuito, sí. o tú le dices a la gente, yo le digo, por ejemplo, si tú vienes con una situación, yo te digo, Evelyn, tú puedes, nos podemos reunir los martes de 7 a 8:30. Sí. ¿Sí? Posiblemente tú me dices que sí. Sí, esa hora me conviene bien. Sí, podemos hacerlo. Y tú vas 2 o 3 veces. Después, tú te me Sí. desapareces. Y tú me dices que tú no pudiste, que tú no tienes tiempo. Y la tarea Sí. que se te Sí. dejó, las tareas de meditación, ¿tú las hiciste? Ujú. No, tampoco. Sencillamente porque nosotros no hemos dejado arropar. Pero si tú estás haciendo una maestría, si tú estás haciendo una maestría, Tiene que tú no haces hacerlo. eso así. Ujú. Ujú. Y lo hace, la gente se parte en 50 y lo hace. Sí. Entonces, vamos a hacer la maestría con Dios. Sí. 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 Vamos a hacer la maestría para nuestro beneficio personal, Ujú. para nosotros crecer a la imagen de Cristo. Y vamos a pagar el precio que hay que pagar. Ujú. El precio que hay que pagar, tú tienes que sacrificar cosas. Exacto. Y en un momento que quizás unos están viendo televisión o están chateando, Ujú. tú estás haciendo lo tuyo. Ujú. Entonces, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Pues vamos para adelante. Sí, y tú sabes algo, Orla, que yo también Ajá. te doy la razón en respecto al tema del compromiso y del sacrificio. Porque mira, muchas veces tú ves que la gente, te estoy diciendo, la gente que se dedica al mundo del coaching, que habla de mejorar alma, cuerpo y espíritu, tú ves que esas personas, por ejemplo, son diligentes en ir a estos grandes eventos, en pagar muchísimo dinero Ajá. por ir a ver a Robin Muchísimo Chapman, dinero. y todo Ajá. ese palabrerío que ellos arman para como envolver a las multitudes, tú ves que la gente se vuelve loca, wow, wow, wow. Pero cuando se trata Totalmente. del tema de confrontarte tu interior, de tú reflexionar, de tú decir, o sea, es que es algo totalmente superficial, por eso es que la palabra de Dios es tan viva, eficaz y da tanta luz, porque es que meditar implica tú
enfrentarte a tu realidad y enfrentarte a tu pecado, enfrentarte a tu vida. Y eso la gente no quiere. La gente quiere que le pasen a paño tibio de que tú eres bueno, de que tú esto, de que tú sabes. Entonces esa es la gran diferencia, pienso yo, de esto que se hace para Dios y para tu beneficio personal y lo que la gente hace en el mundo. Tú sabes. Entonces quería preguntarte otra cosa, Olga, espérate, que tú no te me vas a limpiar. Antes, antes de pasar a la otra pregunta, Evelyn, antes de pasar a la otra Ajá. pregunta, yo quería agregar en esa dirección que cuando tú meditas la palabra de Dios, tú vas a recibir tu golpeo, porque la palabra te va a señalar. El Espíritu de Dios te va a revelar tu condición. Entonces, una persona, y más de una, me ha dicho, ay, pero es que es muy duro verse así, como la Biblia te Ajá. muestra. Entonces, esas otras meditaciones son gozosas, son alegres, no te hablan de pecado, Sí. no te hablan de maldad, Ujú. tú eres Ajá. bueno, tú puedes empoderarte y hacerlo. Entonces, la meditación bíblica es muy dura porque te enfrenta con tu Ujú. pecado. Entonces, esto es lo que pasa. Digo, bueno, entonces preferimos vivir engañados con la mentira o ir a la verdad, que es ver desnudo a nuestro corazón, vernos tal como Ujú. somos. Entonces, pero que la meditación no te va a dejar igualita. Si realmente tú perseveras, yo hablo de esos 3 meses. Mira, si una persona comienza a cultivar ese hábito y persevera esos 3 meses ahí. Y yo dije sin caerse, pero pudiera ser que se cayó. Se cae, sacúdase el polvo, levante la cabeza y siga adelante. Sí. Siga adelante. Amén. Entonces, siga adelante, pero esté dispuesto a pagar el precio. Ujú. El precio de pasar tiempo a solas con Dios, abriendo su corazón, pero abriendo y conociendo el corazón de Dios también. En esas meditaciones del mundo, que son la mayoría engañosas, Sí. manipuladoras, Ujú. que incluso te ponen a decir lo que tú no has dicho y te ponen a creer lo que tú no Sí. crees, pero tú sales de ahí en el aire. Ujú. Entonces, esas meditaciones tienen activamente trabajando los espíritus de iniquidad aliados a esos métodos y a esa tal transformación. Ellos te hablan de transformar cuerpo, alma y Ujú. espíritu. Eso no es posible. El cuerpo, ok, sí, tú te vas a un gimnasio, tú haces esto, haces aquello, Sí. pero el alma, solo Dios y su palabra Obviamente. son capaces de transformar el alma. Ujú. Y la Biblia dice que el alma le pertenece a Amén. Dios, al Dios que nos creó. Ujú. Entonces, cuando entendamos eso y comenzando por nosotros, el pueblo de Ujú. Dios, nosotros dejemos de entretener a la gente con la palabra de Dios, Ujú. de pasar tiempo entretenido. Yo le decía a alguien que yo estoy cansada de información bíblica. Yo no quiero más información bíblica. Ujú. Yo quiero ver cómo lo poco o lo mucho que Dios me dice, que yo voy a Sí. hacer, que yo voy a hacer lo que Dios me Ujú. dice. Yo no hago nada con tener una serie de información y compartirla contigo Ujú. y que tú compartas las que tienes conmigo. Y ahí se Sí. quedó. ¿Y qué fue lo que hizo la palabra contigo? Ujú. Recibiste información histórica, un libro de historia, de naturales, de lengua española, de literatura. Realmente no. Ujú. La palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios es viva y Amén. eficaz, que penetra hasta los tuétanos de los Uf. huesos. Óyeme, entonces, esta palabra es la que nosotros vamos a usar para meditar día a día y para transformar nuestros corazones. Nadie que trate de formar el hábito en esos 3 meses que yo estoy hablando, en 3 meses va a ser la misma persona que comenzó, de ninguna manera. Si algo promete la palabra de Dios, es transformar a los hijos de Dios que han sido lavados por la sangre de Cristo y están dispuestos a venir a su presencia, presentar su corazón sin hipocresía, sin Gloria. mentiras, sin allante. Dios va a trabajar con él y va a ver manifestada la gloria del Señor a través de su vida. Tú sabes, Tú me ibas a sino preguntar. que aquí nuestros amigos están preguntando, la gente está diciendo algunas cositas, pero Lourdes, por ejemplo, habla de que por favor le digas algo que sea para la perseverancia, una palabra que sea para la perseverancia
A ver, ella dice, necesito romper el desaliento y ganar perseverancia, dice ella. Ah, pero eso es muy fácil. Todo lo que nosotros hemos acabado de hablar aquí tiene que ver con eso, pero vámonos más específico. Lourdes, Ujú, tú puedes, hoy es, ¿qué? Hoy es ujú. viernes, mañana es sábado. Mañana sábado tú puedes comenzar ese proyecto de perseverancia. Y tú puedes comenzar, yo ni siquiera te voy a decir que lo hagas con un texto de qué sé yo cuántos versículos. Te voy a animar a comenzar con los salmos. Los salmos son maravillosos para comenzar a meditar en la palabra de Dios. Entonces tú comienzas. Si tú no tienes todavía el hábito, tú puedes trabajar con 2 versículos, con 3 versículos. Y eso que nosotros que tú viste que hicimos con Josué 1.8, todas las preguntitas que hicimos de apenas un solo versículo. Si 3 es mucho, puedes comenzar con 1, haciendo las preguntas, orando, pidiendo al Señor que te ilumine, que te anime. Es imposible estar leyendo la palabra de Dios y estar desanimado. Ay, sí. Si tú la estás leyendo y estás meditando en ella. Ahora, si nosotros leemos a donde me caiga el día, a donde la abrí, voy a leer ahí, pero no, vamos a leer de una manera organizada. Yo hablo de los salmos, pero si hay algún libro que quieres comenzar a leer, el que tú quieras de la Biblia, Ujú. yo te recomiendo que no comiences por un libro grande y largo, que comiences, por ejemplo, que no sea por Isaías, que no sea por Jeremías, que no sea por Génesis, son libros de muchos capítulos. Yo te animo a que tú comiences y vayas sin prisa, Ujú. leyendo 2 o 3 versículos. Tú le preguntas al texto, pidiéndole al Señor que te ilumine. Y yo te reto, Lourdes, yo estoy segura que tú te vas a animar, vas a perseverar y vas a querer más, más, más y más. Porque eso es lo que hace. A mí, Olga siempre ha sido un buen ejemplo para mí, un referente de sabiduría, de constancia, de perseverancia, de afán por las cosas de Dios, de servicio a Dios, desinteresado. Vamos a ver si podemos de nuevo, si invitamos a Olga para que siga, que siga. Vamos a ver, creo que sí que va a entrar, en el nombre de Cristo va a entrar. Y realmente hay mucha gente que habla muchas cosas y te cautiva muchas veces la atención, pero cuando hablamos de sabiduría que viene de Dios, señores, eso no falla. Gente que está llena del Espíritu Santo, gente que está llena de la palabra de Dios, gente que conoce el camino angosto realmente, o sea que vamos a ver si se conecta de nuevo, Olga, para que terminemos y de verdad que ha sido una enseñanza grandísima. Ya yo lo voy a colgar para que lo tengamos y también lo voy a poner por YouTube, por mi canal Evelyn Familia, de Clientérate, y ahí ustedes puedan entrar y verlo. Vamos a ver si entra. Parece que el internet está un poquito. Vamos a ver, vamos a ver. Señor, ayúdanos para que sí, que ya pueda entrar, Olga. Estamos de nuevo aquí, gracias al Señor. Tú estabas, cuando se cayó, tú estabas hablándole a Lourdes, que A estaba muy Lourdes. interesada en conocer cómo ella podía ser perseverante en el tema de la meditación y ella necesitaba ánimos porque parece ser que está pasando por una situación que está un poco de baja espiritual. Entonces, continúa. Cuando estamos en baja espiritual, con más razón, Ujú. necesitamos estar conectados con nuestro Padre. Porque en medio de cualquier situación, del tipo que sea, no importa, el Señor nos va a dar dirección mientras transitamos por ese desierto, por esa prueba, por esa situación inexplicable. Él va a mostrarnos cuáles son los propósitos con nuestra vida que Él tiene y lo va a hacer por qué vía, a través de la palabra. Pero no Amén. solamente por las meditaciones que yo hago.
Yo tengo que cuidar mucho lo que yo escucho. Tengo que cuidar lo que yo leo, porque todo el que está por las redes, todo el que está en los medios de comunicación, Sí. no está en lo correcto conforme a la palabra de Dios. Ujú. Entonces, aún dentro del pueblo de Dios, hay Sí. gente que está enseñando cosas erradas que no van conforme a la palabra de Dios. Entonces, Sí. quizás un punto que yo tengo aquí es, ¿cómo yo puedo deleitarme en Dios? Porque Amén. no importa la situación que estemos pasando, si nosotros nos estamos deleitando en Dios, su palabra, su persona, nosotros vamos a ver cuáles son los propósitos del Señor en medio de cualquier situación que nos esté pasando. Así que Lourdes, no solamente para Lourdes, para todas las que están escuchando, pero oye Lourdes, yo debo estar escuchando buena música cristiana. Amén. ¿Y qué tiene eso que ver con meditar en Dios? Oh, seguro que sí. La buena música te anima a alabar a Dios, te Ujú. anima a exaltar a Dios. ¿Y qué yo llamo buena música? Una música que tenga su base en la palabra de Dios. Porque hay canciones que dicen cosas que no están apoyadas por la palabra de Dios. Por Ujú. linda que sea, por mucho que te inspiren, por mucho que tú las cantes, que te desgañite cantándolas, si no tienen, si lo que está diciendo esa canción no tiene base bíblica, olvídala. Entonces, número uno, escuchar y cantar buena música. Tú puedes poner ahí en YouTube, hay buena música de himnos tradicionales, de himnos, de acuerdo a cómo te guste. Entonces, escuchar y cantar, ese sería Ujú. uno. Número dos, yo debo meditar, ya de eso hemos hablado bastante hoy aquí. Yo Sí. debo meditar activamente en la palabra. Y meditar activamente en la palabra significa que yo tengo un diálogo con el texto, tengo un diálogo con Dios. Amén. Tomo el texto, sea pequeño, sea grande. Comience por textos pequeños para que pueda animarse más. Número tres, necesito memorizar la palabra conforme a la situación que estoy viviendo. Con una buena concordancia o con una persona que te pueda orientar, yo Am- quiero buscar textos que me animen en la situación que yo estoy pasando. Amén. Entonces, esa es una manera. Y seleccionar de esos textos para memorizarlos. Ujú. Porque el Señor le dijo en Josué 1:8 que no se aparte de tu boca este libro de la ley, Amén. sino que de día y de noche, o sea, todo el tiempo, todo el día, meditarás en él. Ujú. Óigame, el que medita la palabra, es imposible que esté desanimado. Sí. Imposible, porque el Señor, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Otra técnica, Ujú. quizá a usted no le gusta escribir, pero usted sabe que vaciar su corazón en ese cuadernito, en esa libreta que estábamos hablando, Ujú. y, y quejarte, hablar y decirle a Dios cómo tú te sientes. Es una Sí. manera de tú vaciar tu corazón. Ujú. Y después que tú te quejes y digas lo que quieres decir entre tú y Dios ahí, pídele perdón al Señor. Señor, perdóname. Perdona mi queja, perdona mi amargura, perdona mi dolor. Pero posiblemente Lourdes tiene que buscar quizás ayuda, que Ujú. alguien maduro en la fe la Sí. ayude y la anime. Pero ahí le estamos dando esas estrategias. También necesitas tener comunión, amistad con gente que ame la palabra de Dios, que ame a Dios Ajá. y que quiera estar en esa dirección, de Ujú. estar meditando la palabra de Dios, de estar creciendo en la palabra de Dios, de estar aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces ya tiene que buscarse amigas que estén en esa dirección. Si tú tienes amigas que están en la misma situación que tú, que quizás también están deprimidas, que están en Ujú. prueba, entonces quizás no te ayuda mucho eso. No quiere decir que, pero tiene que sacudirte un poquito y buscar dentro de la fe amigas que te puedan animar en medio de la situación.
El Señor no nos hizo llaneros solitarios. Entonces, Sí. nuestras pruebas, nuestras situaciones, tenemos que vivirla acompañada. ¿Pero acompañada de cualquiera? No, de gente de la fe en Cristo y que quiera también crecer y honrarlo a Él. Todo el tiempo que estamos en esta situación tenemos que leer, 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 leer. A veces a la gente no le gusta leer, pero no le gusta leer porque no ha sido animada y entrenada. Y el Ujú. primer libro que yo te digo que lea, más que leer libros de autores, yo te digo, lee la palabra de Dios. Amén. Que la Amén. palabra de Dios es la vitamina número uno que nos va a ayudar y nos va a animar. La palabra de Dios fue escrita para que el hombre se conecte con Dios, para que lo conozca íntimamente. Entonces, Amén. cuando escucha la palabra de Dios y estás en esa dirección, mire, no hay, no hay desánimo que permanezca en eso. Eh, no sé si tú quieres bueno, no sé, dime qué tú quieres que hablemos, porque yo tenía aquí Wow, el Gloria. proceso de meditación paso a paso. ¿Qué Gloria a debemos hacer Dios. para meditar paso a paso? Sí, pero antes de tú darme ese paso a paso, yo quiero Ujú. que tú me conectes, porque tú sabes que ahora hay muchas tendencias que hablan de las escuelas de la felicidad, le dicen. Entonces, Ajá. yo quiero que tú me conectes. La meditación, me conectes la oración, el contentamiento bíblico y la hermosura del rostro. Ok, Conecta eso. Ese es un ok. reto. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que el contentamiento, nosotros tenemos un buen ejemplo. Primero tenemos el ejemplo de Cristo, Sí. que sin ser pecador, sin nunca haber pecado, sin tener maldad en él, Cristo voluntariamente fue a la cruz, pagó nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, duró unos 40 días en medio nuestra, ascendió a los cielos y regresará. Nuestro Salvador regresará. Amén. Entonces, sus promesas son fieles y verdaderas. Yo debo sostenerme amparada en sus promesas fieles y verdaderas. ¿Pero dónde las voy a encontrar? En la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, oiga bien este verbo, he aprendido. El contentamiento se aprende. Ay, sí. El contentamiento es opuesto a nuestra naturaleza pecaminosa. El contentamiento es opuesto al mundo. Que tú estás contenta y tú te vas a quedar, porque contenta. No, porque es que contentamiento no es resignación. Contentamiento no es, bueno, ¿y ya para qué? ¿Y ya para dónde voy yo? Y que, no, no, no. Contentamiento es lo siguiente. Contentamiento es saber que yo estoy en cualquier situación que sea, está Amén. bajo el control de mi Dios. Sí. Eso no es que Ah, vino del aire, que el diablo me mandó eso, que no, no, no. Entonces, la bien, pregunta es, bien, Dios. mientras estoy en una situación, Señor, muéstrame los propósitos que tú tienes con esta dura situación que yo estoy pasando. Yo sé, Señor, que esta situación no se te ha ido de las manos, que tú estás en control absoluto, Señor. Óyeme, eso de por sí debiera producir contentamiento en nosotros. Amén. Pero el Ujú. contentamiento no se alimenta del aire, el contentamiento se alimenta de la palabra. Si yo no estoy leyendo la palabra, si yo no me estoy congregando, si yo no estoy teniendo amistad con gente que proclama la verdad de Cristo y que ama y admira al Señor, Ujú. no puedo, porque me voy a hundir en la situación que tengo. Todos tenemos situaciones, unos más que otros. Y hay pruebas de la categoría de Job y de Ujú. menos, de más. Ujú. Pero no importa por la situación que estemos pasando. He aprendido. Quiere decir que el contentamiento se aprende. ¿Y cómo se aprende? Ejercitándonos en la perseverancia de lo que le estábamos diciendo a Lourdes. ¿Y Ujú. cómo? Yo tengo que ir a la palabra todos los días de la bolita del mundo. Amén. Todos los días, todo, aunque yo no quiera. A Ujú. veces yo he estado en situaciones que le digo, Señor, de verdad, yo no.
No quiero estar en tu palabra. No tengo la mente para estar en eso, Señor. Pero, Señor, perdóname y anímame. Mira, Amén. Alexandra, tú estás animada para seguir en la palabra. Wow. Entonces, he aprendido. Se aprende el contentamiento. Pero la escuela del contentamiento, la escuela de la felicidad está en la palabra de Dios. Cuando Amén. nos cogemos y caminamos por tanto texto, no te dejaré ni te desampararé. Ujú. Todos los días de tu vida estaré contigo, aún más allá de la muerte. Óyeme, y tú caminas, tú tienes cantidad de promesas a donde el Señor dice que en medio de tu situación, Él no te va a dejar. Amén. Entonces, tenemos que luchar con nuestra carne, tenemos que luchar con nuestro yo, con nuestro orgullo y saber que no hay situación que sea ajena a nuestro Dios y que Gloria. Dios tiene un propósito con ellas y que la felicidad verdadera está en la conexión del hombre con Dios y su palabra. Amén. En la medida que nosotros estamos conectados con Dios, fíjense que esa palabra la hemos usado mucho, mucho, mucho aquí esta Sí, tarde, conectados con Dios. la Entonces, fuente. el hombre, la fuente del contentamiento, la fuente de la felicidad, la fuente del equilibrio, la fuente de la estabilidad está en Dios. Pudiéramos decir muchísimas cosas humanistas aquí, que Ah, dice y vende el mundo, pero nosotros sabemos que eso no es verdad. La no. verdadera estabilidad, pero nosotros necesitamos comenzar a ver la palabra de Dios como lo que es el libro que Ujú, abre el corazón de Dios y donde yo abro mi corazón para ujú. conocer el corazón de Dios y lo que Él tiene para mí. Wow. Entonces, si se aprende el contentamiento, yo necesito ejercitarme en eso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Caminando por la palabra de Dios. Hay cantidad de libros de autoayuda y esos libros de autoayuda Sí, tienen la palabra de Dios fuera, tienen el sí, cristianismo fuera, tienen la sí. fe verdadera. Entonces, realmente, ¿cómo tú te puedes ayudar tú mismo? El hombre no se Exacto. puede ayudar a sí mismo. Espiritualmente, la fuente de ayuda es la palabra de Dios, el Sí. Espíritu Santo, la oración, la meditación, la lectura de la palabra. Entonces, Ujú, nosotros necesitamos aprender ujú, el contentamiento. No es a resignarme, no es ser conformista, es estar conectada a mi Dios e ir viendo cómo Él va desenrollando ese rollo de cada día, que es la vida nuestra. Nuestra vida, por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo. Nuestra vida es tú coges una hoja, la envuelves totalmente y la vas viendo. Nosotros estamos en mayo 15, el rollo está enterito. sí, Apenas han pasado 4 meses y medio, sí. porque, porque todavía el 5 no ha terminado. Exacto. Entonces, cada día ese rollo, el Señor lo abre y me muestra lo que tiene para mí. Yo no lo Wow. conozco. Tú no Ujú. conoces las horas por venir que hay ahí, pero Sí, nuestro Dios lo sabe. Nuestro gloria a Dios Dios. lo sabe. Y Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, toda esa felicidad que están vendiendo y que a la gente le gusta porque no lo Ujú. enfrenta su pecado, todo eso es falsedad, todo eso es Amén. mentira. Si así Amén. fuera, mucha de esa gente no se suicidara, no Ujú. cayera en depresión y Sí. caen en depresión, Ujú. porque la pastillita, entre comillas, de la fantasía, la falsedad y la mentira se Ujú. agota. Y tú te Sí, tienes que enfrentar con tu propio pecado, con tu propio corazón, con tu propia naturaleza, con tu cantidad de interrogantes que no tienen respuesta, solamente en Dios la tienen. Y gloria a Dios. Dios quiere la felicidad del hombre, pero la felicidad del hombre está en Él, en Cristo, en su palabra. Fuera de ahí, lo demás es Nada. fantasía. Wow, Olga. Y de la hermosura del rostro que tú puedes decir. La hermosura del rostro, cuánta cirugía, cuántas cremas,
¿Cuánta, cuánta mascarilla? ¿Cuánta? No está prohibido, no está prohibido, pero mire, la hermosura del rostro viene de un corazón contento con su Dios, Amén. de un corazón que camina en los propósitos que Dios tiene para su vida, Ay, de sí. un corazón sin queja y sin amargura, porque lo que daña el rostro es estar amargado, estar Ah, quejoso, estar inconforme, estar envidiando lo que no tiene, estar anhelando lo que no tiene y desechando lo que tienes. sí. Ay, yo tengo este carro, pero si yo pudiera comprar un carro más adelantadito un poquito, porque este carro mío está muy atrasado, yo quisiera, óyeme, dale gracias a Dios, ¿cuántos quisieran tener ese carro que tú tienes? Así Gloria. atrasadito como tú lo tienes. Ay, sí, él me regaló esta casa, pero mire, esta casa es calurosa, esta casa es incómoda, esta casa tiene unos vecinos que sé que. Dale gracias a Dios por la casa que te dio. Dale gracias a Dios y si es su voluntad que Él te mueva de ahí, Él te va a mover. Entonces, el rostro se hermosea con un corazón agradecido, Amén. gratitud. Dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios. En Wow. todo, aún aquellas situaciones de tropiezo, trata de ver qué hay detrás de esas situaciones, porque tú vas a encontrar que el programa de Dios era así porque te estaba librando de otra cosa. Y Amén. porque tenía en ese rollo del que estamos hablando, Él tenía otras bendiciones para ti. Claro. Entonces, no vivamos en el futuro, no vivamos en el pasado, Ujú. viva en el futuro que nos espera con nuestro Dios, pero en el presente donde estamos caminando de la mano de nuestro Dios. ¿Y cómo Amén. vamos a caminar de la mano de nuestro Dios? Es imposible caminar de la mano de nuestro Dios si no estamos meditando en la palabra y recibiendo la dirección de Él y las explicaciones que Él nos da de los propósitos que Él tiene para nuestra vida. No importa lo que estemos pasando. Amén. Olga, entonces, cuando tú hablas ahí del pasado, del presente y del futuro, tú sabes que dentro de estos tres tiempos, creo que el pasado es el que más te ataca. Y Ajá. la palabra de Dios es suficiente para tú hacerle frente a esa parte del pasado, que es lo que muchas veces la gente no ha hecho el duelo, no se ha perdonado, no le ha pedido perdón a Dios, no lo ha superado. Qué tú opinas en esa parte del pasado? Porque eso bíblicamente se trabaja. Pero ¿qué pasa? La gente oculta esas cosas y no quiere hablarlas. Y cuando las habla, son tan dolorosas que muchas veces no quiere abrir ese libro. Pero eso se trabaja perfectamente bíblicamente. Amén. Ahora, eso lleva un tiempo Sí. y hay que pagar un precio, porque tú tienes que meterte en la palabra de Dios. Y la persona que te está guiando no puede estar buscando culpables, porque la corriente de la consejería y de esas cosas que hace el mundo sin Dios Ujú. es que siempre hay un culpable. Sí. Tú eres una persona así, ah, háblame de tu mamá y tu papá, ¿cómo eran tu mamá y Tu tu niño papá? interior se llama esa técnica en psicología. El Ajá, niño interior. ¿y tus hermanos cómo eran? ¿En qué ambiente tú te criaste? No es que uno no puede hablar de eso, uno habla de eso también, pero tú no tienes que buscar culpable porque cada uno va a pagar por su pecado de manera individual. Y si tú Claro. tuviste una madre de esta o de esta manera, o un padre, o a ti te pasó tal cosa, fuiste abusada, fue mil cosas que pueden pasar. Sí, ven a Cristo, entrégale eso y vamos a trabajarlo. Busca una persona con la que tú puedas abrir tu corazón de manera transparente. Y con la palabra de Dios y tantas herramientas que hay hoy para los consejeros bíblicos, netamente bíblicos, los hay. No importa lo que haya ocurrido en tu pasado, Amén. pero tú Amén. estás dispuesta a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? De dedicarte a la palabra de Dios y a lo que las instrucciones que se te van dando, pero guiadas por la palabra de Dios. Entonces, Amén. lo que pasó en tu vida, no vamos a decir que no, eso no importa, que sí importa, pero no para que te vayas arrastrando por la vida, llorando, quejándote y amargada,
porque la persona más desgraciada de la tierra eres tú. Sí, Eso es sí. mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Dios puede sacarte de esa situación. Pero Ujú. ¿cómo te va a sacar? No gaste cuarto de que en psicólogo que te engañan y te meten mentira. Búscate una iglesia correcta, bíblica, y Amén. búscate personas que han sido equipadas con las herramientas de la palabra de Dios para sacar al caído de esa situación. No Gloria a Dios. importa. Eso es hablando del pasado. En Sí. cuanto al futuro, la gente se inquieta por el futuro también. ¿Y qué va a ser de mí? Y entonces, Ahora ¿y qué? en esta pandemia, que está todo el mundo temblando. Oye, entonces yo te voy a decir, nosotros, hablando de pandemia precisamente, nosotros no sabemos lo que será el mundo post pandemia. Solo Dios lo conoce. Solo Dios. El mundo, yo digo que el mundo que viene después que el mundo se reabra de nuevo, va a ser un mundo totalmente distinto al que nosotros vivimos y conocimos antes. Sí. Pero no importa, nuestro futuro está en las manos de Dios. Estemos Amén. atentos, estemos meditando en su palabra, estemos viendo, la pandemia no se le ha ido de las manos a Dios. La No. pandemia no es una sorpresa para Dios. Dios tiene un gran megáfono, una gran bocina a donde a través de la pandemia está hablando al mundo. Y Ujú. déjenme decir, hay buenas noticias en ese sentido. Mucha gente está recibiendo a Cristo. Mucha Amén. gente está entendiendo el mensaje. Mucha gente está reflexionando. Porque al estar encerrado y no tener a mano una serie de cosas que acostumbraba a tener, Ujú. pues obligado el hombre ha tenido que mirar hacia adentro. Obligado. Sí, No fue del aire. sí. Entonces, mucha gente está recibiendo a Cristo, pero mucha gente está siendo expuesta a la palabra Ujú. precisamente por la pandemia. Y ahora los medios de comunicación multitudinarios se están usando para beneficio de la palabra de Dios. ¿Y Ujú. cuánta gente que no se sentaba a oír un mensaje, la pandemia lo ha obligado a eso? Porque no Sí, tiene para dónde coger y dice, déjame oír eso ahí, lo sí. evangélico loco, déjame oírlo Sí. el domingo, el Amén. miércoles. Y están siendo expuestos a la palabra de Dios. Ya a mí me ha tocado, en medio de la pandemia, estar trabajando con gente que ha recibido a Cristo Gloria a y que ha Dios. entendido su condición. ¿Quién lo hizo? La situación en medio de la pandemia. El Señor le dijo, Gloria a Dios. te estaba buscando hace mucho y tú estabas oyendo. Aquí estoy, está enlazado. Entonces, qué bueno, qué bueno. Nosotros podemos confiar y esperar en nuestro Dios. El pasado se puede trabajar. El futuro a Dios le pertenece. Y el presente, caminemos un día a la vez. Un día Amén. a la vez. Pero un día a la vez de la mano de mi Dios. ¿Cómo camino de la mano de mi Dios? A través de su palabra. A través de su Amén. palabra, leyéndola, meditando en ella, memorizándola, escudriñándola, investigándola, tomando decisiones, mirando mi corazón, haciendo los ajustes que tengo que hacer. Amén. Contesta, Amén, contesta tu Olga. pregunta. Yo estoy eclipsada, yo me siento que no quiero, mira, dejar de escucharte, porque lo que nos estás diciendo a nosotros es muy poderoso para nosotros aplicarlo en nuestras vidas. Y danos el paso a paso, no vaya a ser cosa que se nos acabe el tiempo. Ok. Y aparte del paso a paso, son dos cositas ya que vamos a terminar. Quiero que me digas, me conectes la parte de la meditación con la trascendencia hacia la eternidad. O sea, Ok. porque esta vida es corta, esta vida son 3 días, pero Sí, señor. y después de ahí, ¿qué? La vida verdadera, porque esta en la que estamos, como dice la palabra de Dios, nosotros somos peregrinos, Uh -huh. extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y nosotros estamos pasando unos días aquí. No importa que tú tengas 70, 80, 90, 100 años, 50, 40, no importa.
Quizás una persona de 40 años dice, wow, 40, pero eso es mucho. Mi nieto, y tú le dices que 40, de una vez te dice que tú eres una vieja, porque si tiene 40, tú eres una vieja. Y yo, pero mis hijos, y entonces, los que tienen más de 40. Entonces, no, realmente, por grande que sea el número que pasemos en esta tierra, es pequeñito frente a la eternidad. ¿Cómo nos preparamos para la eternidad? La gente piensa que la eternidad llegó y amén. No, nosotros somos llamados a mientras estamos en esta tierra, pasar todo el tiempo preparándonos para la eternidad. Pero ¿cómo nos preparamos para la eternidad? Hay dos lugares. Hay dos lugares. Cuando tú pasas de esta vida a la eterna, no hay oportunidad de arreglar nada. No. Tú tienes que arreglarlo mientras estás aquí, en esa vida cortita y pasajera. ¿Cómo vas a arreglar la eternidad? La eternidad con Cristo o sin Cristo. ¿Cómo tú quieres pasar la eternidad? ¿Quieres, cuando partas de este mundo, vivir eternamente en la presencia de Dios a través de Cristo? Entonces tú necesitas, ahora que estás consciente, ahora que tienes tu mente en orden, ahora que puedes pensar y puedes decidir, tú puedes decir, incluso mientras estás escuchando este diálogo, tú puedes decir, bueno, hay dos lugares. Yo quiero pasar la eternidad con Cristo. Amén. Yo quiero ir a la eternidad con Dios. Tienes que prepararte aquí. Tienes que reconocer que eres pecadora. Tienes que reconocer que necesitas un Salvador. Tienes que reconocer que la sangre de Cristo es la única capaz de limpiar nuestros corazones y limpiarnos de toda maldad. Tienes que reconocer que Cristo vino a la tierra con el propósito de salvar a los pecadores. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. En Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a los que creen en su nombre, a los que les recibieron, dos pasos. Hay que creer, hay que recibirle. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. En Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, si tú has entendido eso y tú reconoces que tú eres pecador, porque las corrientes de hoy no hablan de pecado, no hablan de naturaleza pecaminosa, no hablan de la necesidad de un Salvador, no hablan de vida eterna en el cielo, y esa es la promesa que tenemos. Pero tú tienes que decidirlo y arreglarlo aquí, ahora. Si ahora mismo cierras los ojos porque el Señor te llama y no has tomado esa decisión, no tienes tiempo ya. No hay nada que se pueda hacer ya, después que tú cerraste los ojos, no hay nada que se pueda hacer para que tú arregles esa decisión. Pero en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, a la hora que sea que nos estés viendo, te estamos diciendo que mientras estás vivo, estás en una gran oportunidad de encontrarte con tu Dios y de pasar la eternidad con Cristo. ¿Te reconoces pecador o pecadora? ¿Reconoces tu necesidad de resolver tu situación del pecado? ¿Reconoces que Cristo es Dios y que el propósito por el que vino a la tierra 33 años fue para salvar a pecadores? Y que durante su ministerio mostró sus poderosas obras y nos ha dejado todavía el mensaje. La sangre de Cristo sigue siendo eficaz. Si tú le recibes, si tú entiendes, si el Espíritu de Dios te ha mostrado que tú eres pecador, eres pecadora, que tienes la necesidad de un Salvador, esta es la hora en que tú dices, Señor, perdóname, yo he pecado contra ti, ayúdame, límpiame de toda maldad,
Yo no quiero ir a un lugar de tormento, quiero pasar la eternidad contigo, Señor. Entonces el Señor ora, habla al Señor ahí entre tú y Dios, confiésale tus pecados y dile que tú quieres comenzar una vida de la mano de ese Dios que hemos retratado todo el tiempo en esta conversación hoy. El Dios vivo, el Dios real, el Dios de la Biblia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, yo te estoy tocando la puerta de tu corazón. Ábrela, yo voy a entrar y voy a ofrecerte una nueva vida en Cristo. Así que ojalá que muchas de las amigas que están compartiendo con nosotros, muchas de esas madres, nuestro buen Dios, el Espíritu Santo, les toque, les dé entendimiento. Hemos sido lo más llana posible, con todo muy sencillo, con un lenguaje elemental que todo el mundo puede entenderlo. Será un gran gozo cuando aquel día todos los redimidos podamos reunirnos por la eternidad en el cielo y ya no estaremos hablando de promesas, estaremos hablando de realidad para siempre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Wow, Olga, qué bonito. Qué bonito es ese llamado que tú has hecho, porque de ese llamado dependen muchas cosas y muchas veces, ¿tú sabes por qué me sentí un poquito? Te voy a contar algo que me sentí cuando estabas haciendo el llamado, un poco triste porque tú sabes que mi suegra murió de COVID, Sí, tú me murió dijiste. en esta pandemia y lamentablemente ella no tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios con una mente cristalina porque ya ella tenía Alzheimer. Ok. Entonces, tenemos tiempo ahora que Dios está llamándonos de buscar de Él, de aceptar ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y de que Él derramó toda su sangre para salvarnos a nosotros como un cordero y ver que Él hizo ese sacrificio, ese fue su propósito, esa fue su pasión por Uh-huh. salvar nuestras almas. Y nosotros diariamente estamos siempre pendiente a tanta vanidad y lo que es fundamental lo echamos a un lado. Entonces, la recordé a ella porque yo no estoy segura si ella pudo ser salva, pero el Señor también es el que conoce los corazones, pero cuando uno tiene su mente tranquila, cuando uno tiene su mente despejada, que tú entiendes que Dios, tú no tienes ninguna enfermedad, este es el momento de uno aceptar a Cristo como su Salvador personal y no procrastinarlo, porque ese es el problema, no, porque yo ahora estoy muy joven, no, es que tú no sabes qué tiempo tú vas a vivir en tu tierra. ¿Qué pasó Y ahora con la realmente pandemia? me emocioné cuando tú hablaste en ese tono. Fíjate, ¿qué pasó ahora con la pandemia? No es verdad que nada más es gente vieja que se ha ido mucha gente joven, mucha Uh -huh, gente adulta, mucha gente mayor, se han ido niños, adolescentes, jóvenes, que ninguno de ellos sabía que su tiempo era hasta aquí que llegaba. Ellos no lo sabían, pero su tiempo era no, hasta aquí que llegaba. Con pandemia y sin pandemia, era hasta aquí, porque la Biblia hasta, dice que el Señor ha puesto límites a los días que tenemos en esta tierra. Y la circunstancia la conoce Él solamente. Nosotros no sabemos en qué sí, circunstancia nos va a llamar. Por eso debemos estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Con nuestro corazón, presentándoselo a Dios, reconociendo que somos pecadores y aceptando a Cristo amén, como Señor y Salvador de nuestras vidas y comenzar a caminar una vida de la mano con Él. amén, Olga, gracias, gracias por tantas enseñanzas, gracias por ese llamado tan poderoso, gracias porque el Señor te está utilizando mucho. Y Amén. para mí siempre es como un bálsamo a mi alma hablar contigo. Te agradezco mucho, mucho esta oportunidad de poder llegar a tanta gente como va a llegar este video. Y ya, ¿qué se nos queda? Vamos a ver. Dime. Ok. Antes de decir lo que se nos queda, quiero leer Job 14:5, Ujú. que dice:
Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. O Wow. sea, que este llamado, a mí me encanta, esto es en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Ajá. Me encanta la claridad con que este texto dice, voy a leerlo de nuevo. Tú has Ujú. determinado la duración de nuestra vida. Tú Wow. sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Wow. Entonces, es tiempo de que pensemos cuántos meses, cuántos años, cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos nos quedan en esta tierra. Solo Dios lo sabe. Por eso, equípate, prepárate. Amén. Queda poco tiempo, no sabemos cuánto, pero cada vez los días están más cerca. Así que yo te animo, tú que estás compartiendo con nosotros este tiempo y que el Señor te ha permitido verlo, yo te animo a que te prepares para el encuentro con tu Dios. Y la Amén. manera de prepararse es en Cristo Jesús. Yo no Amén. quiero que nos vayamos sin tocar este punto que tú me dices que se nos queda. Sí. En Proverbios 4:23 dice que el hombre es lo que piensa. Tal es su pensamiento, así es él. Entonces, yo dije en esa parte que yo, bueno, qué bueno, y escribí lo siguiente: eres lo que lees, eres lo que piensas, eres lo que oyes, eres de lo que te alimentas. Si Ujú. te alimentas de literatura ligera, si te alimentas de las corrientes del mundo hoy, si te alimentas de mala literatura evangélica, si te alimentas de canciones que no tienen fundamento bíblico, si te alimentas de las fantasías que está vendiendo el mundo, eso es lo que tú vas a creer. Entonces yo quise hacer una pequeña lista Ujú. de autores que tú puedes comenzar a buscar y leer y Ajá. que es literatura sana, literatura correcta, literatura basada en la palabra de Dios. Amén. Hay dos mujeres que no se me pueden quedar. Número uno, Nancy Lee DeMoss. Uy. Sí. Número dos, Elizabeth George. Ujú. Hay muchos hombres, no hay tantas mujeres en esta lista. Esas dos mujeres encabezan la lista. Luego está el Joyce pastor Miguel. Meyer también me gusta mucho. Oíste, Joyce Meyer también me gusta. Ah, también ella. También tenemos, yo no la anoté aquí, pero ella está también. Miguel Núñez, Ujú. la otra escritora Mary Cassian, el pastor John MacArthur, Uy. el pastor John Piper. Esas son Uh. gente que tienen libros y libros y Ujú. tienen una gran literatura en español. También tenemos a Jim Wilkin, también tenemos a Charles Swindoll, Charles Stanley, Paul Tripp, Martha Peace y Elizabeth Fitzpatrick. Sí. Esas son personas que a ojos cerrados usted puede buscar sus libros, son bien orientadores, muy buenos, muy buenos. Y el Amén. Señor te va a animar a través de eso. Amén. Y quiero hacer un aclarando, que estos autores van después de la Biblia. Amén. Lo número uno. Y si no tienes mucho tiempo, no te recomiendo que compres ninguno de esos autores que yo mencioné. Ujú. Ninguno. No tienes tiempo. Mi consejo y mi receta es, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Amén. Biblia, lee la Biblia. Poquito a poquito, pasito a pasito, pero ve animándote a, a meditar en ella y a buscar los propósitos de Dios para tu vida cada día a través de la meditación en la palabra. El proceso de Amén. meditación nos da tiempo a decir algunas cositas del Sí, proceso que creo que da hacer. tiempo. Sí, da Okay. tiempo. Número uno, apártate. Para meditar en la palabra, apártate. Busca un lugar,
a donde tú puedas, sin interrupción, concentrarte entre tú y Dios y la palabra, donde no tengas interrupciones. Número 2, equípate. ¿Y cómo me equipo? ¿Cómo así? Número 1, tu Biblia. Amén. Si pudieras buscar una buena Biblia de estudio, te la recomiendo. Pero la Biblia de estudio no sustituye tu tiempo con Dios y tus devocionales y lo que Dios te dice y te habla a ti. Ajá. No debes, una Biblia de estudio, no debes consultarla hasta que tú no sacas, no exprimes el jugo usando cualquier técnica de esas de meditación en la palabra, haciéndole preguntar al texto, pero una buena Biblia de estudio es de ayuda. Número 2, una libreta y lápiz. Alguien me dijo, ay Olga, pero eso no se usa ya. La gente escribe sus cosas en la computadora. No. Bueno, yo prefiero el lápiz y el papel. Que usted vaya, pero si usted lo hace directamente en su computadora, bueno, mire la prueba ahí de la entrevistadora. Mírelo ahí. Entonces, tu buena Biblia y yo te voy a mandar otros métodos de estudio, otras guías, otros métodos, otras diferentes, no anula esa, pero hay muchas otras más. Entonces, busca un lugar aparte, equípate con tu Biblia, una libreta, un bolígrafo o lápiz, como tú quieras, un buen diccionario. El diccionario en la lengua que tú, si eres en inglés, si es en español, pero un buen diccionario. No se busca un diccionarito por ahí, un buen diccionario en la lengua en que estás estudiando la Biblia. Debes tener, importantísimo, varias, de ser posible, varias versiones de la Biblia. No tienen que ser todas Biblias de estudio. Pueden ser, hay versiones baratas, hay versiones diferentes, por lo menos 3 versiones. Eso te da mucha luz cuando tú a veces un texto no lo entiendes y entonces lo toma otro. Entonces tener 2 o 3 versiones distintas de la Biblia. Pero recuérdate que si tienes tu Biblia de estudio y no puedes comprar las otras versiones, bueno, pues te quedas con tu Biblia de estudio. Escoge un tiempo específico. Yo voy a sentarme a estudiar la palabra de Dios. Ya escogimos el lugar, ahora es la hora. ¿A qué hora tú lo vas a hacer? Si se te trastorna la hora en la que ya tú tienes acordado que vas a tener ese encuentro con Dios, bueno, tú puedes moverlo para otra hora para que no dejes de hacerlo. Pero lo ideal es tratar de tener una hora fija. Dale prioridad a ese encuentro con tu Dios y cúmplelo. Amén. No lo dejes tratar, no lo dejes si se puede. Cuando tú estás haciendo una maestría, un doctorado, cuando tú estás estudiando, tú no estudias al azar. No. Tú no haces las prácticas al azar. Tú no haces los trabajos de investigación al azar. Tú tienes un tiempo para hacer eso. ¿Cuánto más? Eso es para la vida que perece aquí. ¿Cuánto más? Para nuestra vida espiritual y para toda la eternidad que nos queda con nuestro Dios. Ora por iluminación, sabiduría y discernimiento mientras estudias la palabra de Dios. No vayas a meditar en la palabra confiando en que tú te la sabes toda y que tú con esa guía, con ese patrón que se te da. No. Señor, ilumíname. Señor, háblame. Señor, dirígeme. Señor, quiero conocerte un poco más. Quiere decir que necesitas orar. Lee varias veces el texto. No puedes leer de corrido. Mire, ese mismo texto que leímos de Job 14:5. Sí. Usted puede hacer una aplicación de ahí, de ese versículo solamente. Yo estoy viviendo conforme a ese texto. O yo tengo planes para 20 años más. Tú no sabes. Tú no sabes. El tiempo lo conoce nuestro Dios. Él es el que tiene en su mano el reloj y el calendario. Amén.
En su mano está el reloj y el calendario, o sea, la hora y la fecha. Entonces, Wow. ¿cómo tenemos que vivir? Cada día, un día a la vez. Y equipados y preparados, que si el Señor nos llama en el momento que sea, aunque no lo esperábamos ni sabíamos, estamos preparados. ¿Cuál es la preparación que necesitamos? En Cristo. Esa es la única preparación que necesitamos. Sí. Entonces, vamos a vivir sabiendo que nuestros meses, nuestras horas, nuestros días están contados. La Amén. cantidad de gente alrededor del mundo que se ha ido por el tema de la pandemia no sabía que en este periodo, comenzando el 2020, Ajá. finalizando el 19, Sí. no iba realmente a ver desarrollarse el año 2020. Pero nuestro Dios sí lo sabía. Y de seguro que a gran cantidad de esa gente, Él le mandó alertas, le mandó Sí. gente que le habló, que le predicó, que le dijo. Pero muchacho, yo estoy muy joven, ¿cómo tú me vas a hablar a mí de que me prepare en Cristo? Sí. Cuando pasan algunos 10 o 15 años, yo me preparo, pero yo estoy muy joven Sí. todavía. Sí. Entonces, qué más necesitamos para el proceso? Cuando leas varias veces el texto, 2 o 3 veces, posiblemente tú vas a encontrar en ese texto algunas palabras que no conoces. Ujú. Entonces, lo del diccionario que te dije hace un momento, ve al diccionario. Yo me he encontrado muchas veces trabajando con la gente y la meditación, que yo le digo que cuáles son que haga la lista de las palabras que no conoce. Cuando la persona viene con la tarea me dice, yo me la sabía todas, no había ninguna que yo no conociera. Entonces yo, está bien, anótame ahí, escríbeme estas palabras. Y le hallo como 5 o 10 palabras. Dime, como tú sabes lo que significan, dime, no, pero no es tanto así como para yo definirla. Yo me la sé, no. Vaya con certeza. Si hay una palabra que usted está dudoso, vaya al diccionario. Ajá. Y el diccionario a veces es un diccionario bíblico que necesitamos. Pero Sí. si es una palabra como muy corriente, pero muchas veces algo que usted debe tener, si le es posible, es un diccionario bíblico, un diccionario teológico. Eso le va a servir de ayuda cuando quiera ampliar un poco de informaciones. Ujú. Hazte preguntas al texto, ya eso lo hemos visto, estamos claros. Cuando te exponga la palabra, revisa tu corazón. Algo de lo que la palabra te está diciendo ahí, el Señor te está diciendo, te está martillando ahí, mira, tienes que arreglar eso, tienes que arreglar eso. Te lo digo el texto. Entonces, habla con Dios, confiesa tu Amén. pecado y toma la decisión de enderezar esa situación. Aléjate de los equipos electrónicos mientras pasas tiempo con Dios. Yo le recomiendo Ujú. eso a la gente y la gente, eso es terrible. Yo no Ujú. puedo apagar el teléfono porque si va y Te me llama, distrae, porque yo te tengo distrae todo familia lo que es afuera. electrónico. Ujú. Entonces, mientras tú estás ahí, creen, todavía tú le quitas el timbre. Sí. Si tú tienes el equipo cerca, ahí, tú lo vas a oír como quieras. Entonces Ajá. vas a tener la tentación de abrir el teléfono, de ver, yo lo llamo Sí. ahorita, pero ya yo vi quién fue que me llamó. Entonces, Sí. aléjalo. No es posible que no podamos estar el tiempo que estamos con Dios, no nos podamos despegar de esos equipos. Toma decisiones respecto al texto que acabas de leer. Toma decisiones en relación a lo que Dios te dijo. Tienes que hacer cambios, tienes que hacer arreglos, tienes que hacer ajustes. Porque cada vez que vamos es hablando con el Señor y Él nos está Sí. diciendo cosas y nosotros debemos responder. Haz las aplicaciones. ¿Cómo tú vas a vivir ese texto? Nosotros Ujú. estuvimos viendo ahorita en Josué 1:8. Entonces vimos que el Señor nos está mandando a que meditemos de día y de noche. Señor, Ajá. yo te confío que no estoy meditando tu palabra. Señor, perdóname. Límpiame de toda maldad y ayúdame. Yo quiero a partir de hoy Amén. comenzar a obedecer ese mandato que tú dices, que de día y de noche yo esté meditando en tu palabra. Pero también posiblemente no estoy memorizando la palabra. Señor, ayúdame. Yo no me aprendo nada, a mí todo se me borra, se me olvida rápido. Bueno, pero es Sí. que usted no está dispuesto a aprenderse el versículo. Si usted se Ajá. dispone, el Espíritu Santo de Dios la va a ayudar y usted va a ir memorizando poco a poco. Busca aplicaciones de la palabra de Dios según lo que estás viviendo en ese momento. Porque de Ujú. seguro que no te está mandando recomendaciones,
Sí, para lo que tú estás viviendo en ese momento. Y te lo exacto. está diciendo a través de la palabra de Dios. Piensa en cosas de las que tienes que despojarte, según te habla el texto. Ujú. ¿De qué necesitas despojarte? Pero también al momento que te despojas, necesitas pensar de qué cosas necesitas revestirte, qué Ajá. cosas necesitan comenzar a cubrir tu corazón y tu vida para que tú comiences los pasos de cambio. Y Ujú. finalmente, digo finalmente porque tenía que terminarla, porque pudieran ser muchísimas más. Finalmente, escribe tus propias conclusiones cada día de lo que el Señor te dijo. Puede ser Amén. una conclusión en una frase, en dos frases, depende de cada Sí, uno. Si tú escribes mucho, vas a escribir. Pero siempre es bueno cómo concluyó lo que el Señor te dijo. O sea amén. que herramientas no han faltado. No sé si hay algo más que tú quisieras preguntar. Bueno, Olga, mira, yo creo que otro día tenemos que hacer otro tema Siempre, porque siempre la hora. esto ha sido el final, como dice la gente. Esto ha sido el Siempre, final, siempre final, la hora. final. Si es Y para gloria de nuestro Dios, siempre dispuesta. de verdad que te agradezco mucho que tú hayas aceptado esta invitación y que, bueno, nos diste con que escribí un libro entero. Esto es terrible. Esto Señor sobrepasó nos las gusta. expectativas. Y de Amén. verdad, yo quiero, antes de que se termine, que casi estamos terminando en cuanto al tiempo, a orar por ti, porque personas sabias no abundan. Hay mucha gente inteligente que por ahí, pero sabias no. Eso no se improvisa. Eso es conforme al tiempo que tú has logrado y conforme estar sujeta a la voluntad de Dios. Y quiero orar por ti porque sé que necesitamos mujeres como tú para que no solamente prepares el relevo, sino también para que tú nos alimentes con esa vitamina espiritual que tú nos has dado hoy. Entonces voy a orar unos minutitos antes de cerrar para bendecirte y para por ti. Voy a orar ahora. Oremos, Padre Y ese eterno, grupo, perdón, potente, dime. Evelyn, antes de orar, y Ujú. esperamos que ese grupo de mujeres que han estado expuestas a la palabra de Dios, en algún momento podamos recibir alguna información. ¿Qué pasó con esto? ¿Cuáles se han animado a Sí, tomar el reto y sí, arrancar de ahí? Que podamos tener testimonios de qué está pasando, qué están haciendo. Ok. así mismo es. Oremos. Padre eterno, gracias Señor, porque tú eres bueno con nosotros, tú eres misericordioso, tú eres nuestro escudo, Padre, tú eres nuestro Dios. Qué bueno que nos podemos refugiar bajo tu sombrilla, qué bueno Señor que tú, a nosotros no nos falta tu palabra, Padre, porque tú has dado todo lo que es necesario para nosotros conocerte, conocer tu voluntad, tomar decisiones, aplicar a nuestras vidas lo que aprendimos, hacer ajustes, despojarnos de las cosas que no son de tu agrado y adquirir, Señor, todo aquello con lo que tú nos quieres capacitar, Señor. Gracias, Padre, porque con esta conversación tú nos has equipado para meditar correctamente, con el propósito de agradarte y de cumplir tu voluntad, Padre. Te presento a Olga, Padre. Te la presento de forma especial. Gracias, Señor, porque tú la has enviado y ella ha entendido su propósito. Gracias por la obra que ella está haciendo, Señor, porque ella, Señor, apegada a ti siempre, ella comparte con nosotros todo ese conocimiento. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no valoramos este tesoro de la palabra de Dios y nosotros no valoramos el recurso de la meditación. Gracias, Señor, por maestras como Olga que nos enseñan, que nos dan luz en este tema, Padre. Te pido por ella, por su familia. Te pido, Señor, por todo, Señor, lo que ella eche en mano para que tú estés, Señor, siempre con las primicias. Amén. Te pido, Señor, Amén. para que ella también siga teniendo otras oportunidades de compartir este mensaje, porque de verdad, Señor, que nos vamos
animados, entusiasmados, emocionados, Señor, con esta palabra. Pero esa invitación que ella hizo para que las personas te conozcan, que no queden sacos rotos, sino que podamos ser capaces, Señor, de aceptar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, y que nuestra vida tú la puedas conducir por el camino estrecho, Señor, que tú mandas. Gracias, Padre,